Joven, desde hace años al frente del albergue de disminuidos físicos de Aragón, en Pirenarium, en Sabiñánigo, provincia de Huesca, laico comprometido, con aproximaciones periódicas hasta Perú, siempre en el mundo de los más desfavorecidos. Este es Carlos Rufas. Muchas gracias porque has accedido, sin dudarlo un segundo, a explicitar tu trayectoria como voluntario y permitir que sea más conocida por este medio. Nos prestamos gustosamente a ello. Espero no excederme en el alcance de ninguna de mis preguntas. Comenzamos. Carlos, ha sido como una buena tierra en la que germinó la llamada al voluntariado. ¿Podrías contarnos cómo fue tu proceso? Bueno, en primer lugar, gracias también a vosotros por interesaros, ¿no? por esta misión que dura ya 22 años, ¿no? Bueno, pues como bien ha dicho, soy de Sabiñánigo y bueno, yo estudié en el colegio religioso de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Y bueno, sí que es cierto que allí hubo algunas charlas de misioneros que ya estaban en Perú, en Bolivia. Muy cariñosamente recuerdo una charla que dio la hermana Nuria Barraca López, que había sido directora del colegio y que estaba en aquel momento en Bolivia. En un momento dio una charla allí y con diapositivas en aquel entonces. Y bueno, eso yo creo que fue un grano de mostaza que permaneció allí latente hasta el momento oportuno. Bueno, pasaron esos años de colegio, la EGB entonces, y bueno, cuando acabó el colegio pasé una etapa de adolescencia alejado de la iglesia, de la institución, de la fe, porque bueno, yo en mi casa siempre había, vivido un ambiente de cariño hacia la religión, pero tampoco había sido especialmente una persona de parroquia, aunque sí que había mantenido siempre contacto, cariño y amistad con el párroco de mi parroquia, el padre don Miguel Domecq, y bueno, siempre hubo esa buena relación, ¿no? Nunca nos desentendimos del todo. Bueno, pasa ese periodo de adolescencia y con 17 años, no sé si por meta cultural o por meta deportiva, lo que sí que le puedo decir que en aquel momento, desde luego, no por una meta religiosa, realicé el Camino de Santiago con un buen amigo y bueno, en aquel camino hubo cierta transformación, cierta interrogación de que quería que mi vida fuese profundizar un poquito interrogarte, ¿no? Entonces, bueno, regreso del Camino de Santiago, di una pequeña charla en el que había sido mi colegio, una pequeña charla sobre el Camino de Santiago. Después de aquella charla conozco un grupo de gente de la familia Santa Ana que me invita a un campo de trabajo penitenciario que las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, adjunto con los padres mercedarios, organizaban en la prisión de Tarragona. Me pareció un buen proyecto, estuve allí en aquel campo de trabajo, también aquello me marcó, fue un primer contacto con las periferias de alguna manera de la sociedad.
regreso de aquel campo de trabajo y también di una charla en Sabiñánigo, en el grupo de voluntariado de Cáritas, di una charla sobre lo que había sido aquel campo de trabajo, porque no era algo muy frecuente el voluntariado en las prisiones, y allí conocí la tarea que mi párroco realizaba con la Fundación Juan Bonal en Bolivia. Justamente. Uh-huh. Y creo que te he escuchado que Sí. tu mayoría de edad coincide con el Camino de Santiago. Sí, cierto. Eso te da una autonomía después ya, en cuanto Sí. a individualmente Sí. tú, abrirte caminos positivos. Sí. Y nombras a la Fundación Juan Bonal. ¿Podrías explicarnos? La Fundación Juan Bonal es la fundación que pertenece a las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, y es una fundación dentro de la congregación, y bueno, lleva el nombre de uno de sus fundadores, del padre Juan Bonal. Ya sabemos que los fundadores son la beata Madre Rafols y el padre Juan Bonal, entonces lleva su nombre, y bueno, pues por ahí me empecé a interesar por esta labor que había en Bolivia. Descubrí que esta fundación estaba presente en todo el mundo prácticamente, y yo pues decidí lanzarme al Perú, dado que... ¿Optaste? Opté por Perú. Me habría gustado Bolivia, pero por motivos de salud no me convenían unas estancias largas allí. Arrastro ya desde aquella época una enfermedad cardíaca que lo desaconsejaba completamente, ese y casi cualquier viaje, pero bueno, ahí estamos. Te he dicho al oído hace un momento que soy superviviente de Perú. Felizmente en aquel momento habían inaugurado una UCI en un hospital de la Seguridad Social y me salvaron la vida. Y además me acompañaron en aquellas fechas, aquellos días de gravedad, voluntarios españoles, conocidos de mi parroquia de entonces. Como el mundo, ¿verdad? A veces sí. Se van dando carambolas, sí. En donde no se espera encontrarte con personas a las que vas a ver y resulta que te van a ayudar en un momento terminal. El voluntariado es eso. Pues conozco bien Perú y conozco bien el voluntariado, por eso realmente lo admiro. Yo intuyo que es admirable lo que haces, una vez que llegas allí, y que, aunque por este medio no podemos pedir recursos, como en tu calidad de voluntario genuino, que lo eres, dicen los que se dedican a esto, y nos hemos dedicado, que reciben más que lo que dan. Y seguramente tú estás también de acuerdo en eso. A pesar de tus limitaciones físicas, estás en una altura llevadera para tu salud y estás trabajando. Y ahí tu entrega te supone no solamente la tarea personal, que la puedes contar también cuál es, sino hasta economía personal. Bueno, yo creo que forma parte de esa misión, de ese sacrificio, saber que, bueno, los que me conocen bien, saben que conmigo mismo soy una persona austera, en parte porque yo sé que tengo que ahorrar todos los años para poder viajar al Perú, ¿no? Me autofinancio el viaje. Y bueno, pues supone un esfuerzo desde esa parte económica, y también pues uno tiene que hacer una reflexión muy profunda cuando tiene un problema de salud. Tiene que ser muy consciente de que, bueno, si algo se complica, los medios de allá no son los de aquí. Por los médicos y por mi entorno, que lógicamente las personas que a uno le quieren siempre miran por la seguridad de uno. Nunca habría viajado al Perú, pero fíjese, 22 años ya, ¿no?
Entonces, bueno, sí que hay Sí. un Carlos, sacrificio. Carlos, y concretamente, tu tarea específica, en tu mayor dedicación llegado allí, ¿cuál es? A ver, en primer lugar, cerrando un poco la pregunta anterior, cuando uno opta por el voluntariado o cualquier tipo de compromiso, tiene que tener muy presente que está allí para perder y para servir. Eso lo tiene para perder respecto a los valores que hoy la sociedad fomenta, ¿no? Eso lo tiene que tener muy claro. Bueno, mi labor ahí, bueno, pues la primera vez que yo fui al Perú no tenía muy claras cuáles iban a ser mis funciones. Yo solo sabía que tenía que ir, sentía que tenía que ir. Y una vez allí, bueno, yo comencé a colaborar con el comedor con apoyo escolar que tienen las hermanas de la Caridad de Santa Ana allí, en los cerros al pie de los cerros de Lima, lo que diríamos una zona de favelas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ese comedor tiene, que va acompasado con la escuela, tiene muy claras una frase que suelo nombrar yo del pensador aragonés Joaquín Costa sobre la España de su época, que él decía: España necesita despensa y escuela. Bueno, pues aquel comedor cumple mucho esa función, despensa y escuela, para que las cosas cambien. Eso es así. Después, una vez allí, fui conociendo otras labores que hacían las hermanas allí, con otros sectores. Las hermanas de la Caridad, como trabajan, su carisma es el apoyo a los sectores sociales más desfavorecidos. O sea, la palabra caridad es algo vivo, es algo de muchas formas, entonces el colaborar con ellas me abría puertas a colaborar con otras instituciones que a lo largo y con ellas mismas, que a lo largo de estos años se han ido dando. Conocí a través de una de las hermanas, María Jesús Cervero, conocí el caso de una española que estaba presa allí en Lima con un niño. Fui a visitar a esta persona en colaboración con la hermana para hacer un poco de enlace con la familia, interesarnos por las circunstancias del niño, y es allí donde se me abrió otro campo. Descubrí otro campo, que es el de los muchísimos españoles que están presos allí, en aquellas prisiones de allí que son complicadas. Son complicadas. Si la población civil no está bien, imagínense las prisiones, y como suelo decir, la gente que está en prisión son los más pobres de entre los pobres, porque muchas veces no dan ni pena a la sociedad. Entonces, bueno, poco se puede hacer realmente por aquella gente que está allí, salvo, bueno, tratar de hacer de enlace con sus familias, algún asesoramiento y acompañamiento, porque lo peor que hay es sentirte solo, más aún cuando estás lejos de tu patria, ¿no? Luego conocí la tarea que los hermanos de San Juan de Dios realizaban allí en Lima, repartiendo, aparte de la clínica que tienen ellos allí, repartiendo pues ayuda en forma de comida, de medicinas, en los barrios más difíciles de allí de Lima por la noche, barrios muy complejos, muy peligrosos, y también en la Amazonía peruana, que tienen una clínica allí, que esa clínica realiza salidas con una lancha medicalizada a las zonas más remotas,
He estado con los jíbaros, he estado con los yaguas, con los nantis, van hasta estas tipo de poblaciones aisladas donde son la única presencia médica. Entonces decidí colaborar con ellos también. Entonces se va diversificando la ayuda en diferentes campos y bueno, pues ahí estamos, dando a conocer. Sí, no sabes cómo me está recordando y emocionando mi paso por el Perú. Fueron 2 veces y el recorrido desde Iquitos también hacia el fondo, 20 horas de una lancha enorme hasta la selva, en la sierra con Ecuador, donde vivía una experiencia que no es, yo no soy el protagonista de esta entrevista, sino el promotor de tu testimonio, pero me recuerda aquello y me emociono porque cuánto se puede hacer. Y como hemos hablado de los recursos y que, dado ya por afirmado, que los tienes que sacar de tu bolsillo, quiere decir que hay otra motivación más profunda que lo económico que te lleva allí, porque no vas por dinero. No, desde luego. Como he dicho, uno tiene que tener muy claro que allí uno, cuando escoge determinado camino, es para perder y para servir, y te tiene que motivar algo más profundo. Y cuando uno arrastra pues algún problema de salud, pues aún el abandonarse en Cristo. Eso es una meta complicada a la que vamos caminando, ¿no? como seguidores del mensaje de Jesús, y bueno, en ello estamos, ¿no? Quiere decir que eres un voluntario laico comprometido, creyente, coherente, que manifiestas el amor a los demás en ese sentido amplio de la caridad en muchos aspectos, en muchas direcciones, con esa motivación profundamente religiosa, ¿no? Lo intentamos, y ser coherentes. Qué bueno que hayas hecho también, recuerdo, además de este motivo religioso, a los valores que ahora son vigentes y que la gente pues la mantiene muchas veces no alejada, pero sí que pasa al lado de los menos favorecidos y los hace invisibles. No existen. Vivimos por otras motivaciones, que es nuestro bienestar, en los países donde podemos hablar de bienestar. Aunque seguramente en algunos de aquellos, y conozco varios, pues son más felices que nosotros. Con menos son más felices. Yo con esto no querría alargarme mucho más detalles. Sé que vas a salir próximamente otra vez en dirección a esa tarea hacia Perú, y la pregunta sería, cuando vuelves, cada experiencia que has vivido allí, ¿mantienes relación permanente aquí con la Fundación Juan Bonal, con las personas que has podido colaborar, y haces de alguna forma, no publicidad, que esto sería muy comercial, sino contagio de inquietud humana, religiosa, fraterna, con las personas de aquí? Sí, como he dicho al principio, bueno, yo me dejé llevar por mi fe respecto a orientar la misión que yo iba a tener allá, y comprendí que de las cosas que podía hacer era visualizar el trabajo de las personas que están allá, visualizarlo, dar a conocer la situación, las misiones, y animar a la gente, porque misioneros, los cristianos, lo somos todos, cada uno en la faceta de la vida que le ha tocado estar. Por eso yo simplemente me defino como un laico comprometido, una persona que ha adquirido un compromiso con un proyecto. Entonces, bueno, tratamos de difundir lo que ahí hay, incluso, esto es llamativo,
a veces difundirlo entre personas del propio Perú. Ha habido gente de Perú que me ha dicho, bueno, nos has enseñado realidades de nuestro país que no conocíamos. Porque Perú es un país rico, es un país maravilloso, es un país donde también hay gente muy culta, pero tiene unas diferencias sociales enormes, y también lo define un poco esa frase sobre los países latinos, lo decían, es un país, un rico sentado sobre un trono de oro, ¿no? Entonces, bueno, visualizar esas dos partes del país es importante, allá y aquí. Y bueno, pues eso tratamos de hacer de enlace, de difundir, de conseguir apadrinamientos, donaciones, porque como yo suelo decir, pues los milagros los hacen los que están allá, pero los milagros sin agua bendita pues son complicados, ¿no? Son más complicados, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre a través de la difusión y del dar a conocer, pues siempre hay gente que se vincula con alguno de los proyectos que hay ahí. Yo personalmente, efectivamente, esa palabra comercial que has nombrado, eso no, efectivamente no es, pero sí que es importante dar a conocer la tarea del religioso, la tarea de la Iglesia, del laico comprometido, que muchas veces tenemos el mejor producto pero mal expuesto. Hay que exponerlo, vendernos más. Muy bien, pues con esto vamos concluyendo porque habría para rato. Bueno, sí. Son muchos años de repetir la experiencia, digo otra vez que vuelves en unas fechas próximas. Sí, en noviembre viajaré, en noviembre. Sí, siempre viajo en noviembre. Y sería el momento para, con sencillez de mi parte, pues ponerte un poco en el podium de los voluntarios. No sé si en el primero, en el segundo, en el tercero de los puestos, pero alto, porque en tus circunstancias, con tu reiterada respuesta a esa vocación que un día sentiste, mereces estar en una altura de reconocimiento. Y en tu persona, a miles de voluntarios que hay en España, que también hacen una tarea en silencio, que también se dedican a los demás, y en el mundo los que desde aquí o de otro sitio traspasan las fronteras, no solamente en momentos trágicos, sino en la vida habitual, que es la vida a veces de crucificados, porque viven en circunstancias muy hostiles, muy difíciles, pues de verdad van allí y se entregan personalmente, con cariño, con fe, con delicadeza, con recursos materiales propios o ajenos, y realmente promocionan y hacen que esas figuras de Cristo, esas imágenes de Cristo, sean más visibles, y de verdad Dios sea también más conocido. Porque cuando nos motiva el seguimiento de Jesús, alguien dice, anda, ¿ese quién es? Sabes que muchos jóvenes en España no han oído hablar de él. Pues es bueno que esta oportunidad, y te la agradezco, yo hago un brindis porque la próxima experiencia sea tan fructífera o más que las otras, y que de verdad nos puedas contar a tu regreso, sí, lo bien que te ha ido, a nivel personal, en público, o como podamos. Cada vez que uno aparece en los medios, siente que tiene la responsabilidad de que representa a todas esas personas que trabajan por un mundo más justo. Y hay una cosa en la que me gustaría incidir, es la palabra caridad, de diferenciarla de la palabra solidaridad, que se nombra mucho. Son dos cosas diferentes, pero que tienen que ir de la mano. Pues muchísimas gracias, perdona porque sí, si no, no nos van a seguir, pero has dicho la palabra nuclear, y te lo agradezco infinitamente. Muy bien, muchas gracias. Y que vaya todo muy bien, Carlos. Muy bien, gracias.